Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, ¿Qué licenciada. tal, Betsaida? Buenas noches. Hola, Buenas hola. noches, Disculpen licenciada la tardanza. Betsaida. Buenas noches, noches. ¿cómo Voy le al anda? padre Porfirio. Sí, se atrasaron 15 minutos. Buenas noches. Buenas noches, aquí 15 minutos esperándolos, pero imaginé que estaban en otro periodo. De todas maneras, se recuerdan que el material aquí es bastante, ¿verdad? Entonces, pues, no lo sé. Veamos cómo empezamos rapidito. Pues la semana pasada hicimos un poquito la introducción del tema y dejamos que ustedes leyeran un poquito la Samaritana, el capítulo 4, y quisiera que me hicieran algún comentario si lograron ver las diferencias. Eso es lo que vamos a trabajar hoy y lo tengo de manera en diapositiva y lo tengo con el relato original, pero antes de compartirlo, quisiera saber cuál fue la experiencia que ustedes tuvieron, si leyeron, si pudieron notar diferencias o no. Si hay alguien que me pueda compartir. Buenas noches, licenciada. Te Buenas habla noches. Gilberto. Yo leí el capítulo completo y sí hay diferencias, porque en uno se trata del diálogo con la samaritana y ya después se trata otro tema. O sea que Ajá, como que corta en el versículo 25, 24, corta y ya pasa a otra cosa. muy bien. Entonces, sí encontró una diferencia. Sí, disculpe más. Sí, de que sí, para mí sí existe diálogo. Existe diálogo entre Jesús y la samaritana. Ok, Hay diálogos. muy bien. Bueno, ¿alguien más? Gracias, Cuthberto. Algo que pude percibir fue, como decía el profe Rolando, Ujú. empezó con una samaritana y terminó en el pueblo samaritano, con muchos samaritanos. Entonces eso fue como que tal vez no fue que cortaran el versículo, sino que Jesús contextualizó sus respuestas, porque sí hubo preguntas. Muy bien. Hubo tres preguntas. Hubo Hubo tres tres. preguntas y él contextualizaba su respuesta a las preguntas. Entonces, por eso es que se veía así como que se perdía el hilo conductor, pero regresaba y terminó con Samaritano y empezó con la Samaritana. Entonces, como que encontré Esa unión. exactamente. Muy gracias, Víctor. Muy bien. Bueno, me gustaría escuchar más, pero bueno, vamos a avanzar. El hecho es que si no nos damos cuenta de esos procesos, es muy difícil entender el texto, ¿verdad? Por eso, lo primero que estamos haciendo, se recuerdan, hace 8 días dijimos, el Evangelio, el libro de San Juan, está dividido en 2 partes, el libro de los signos y el libro de la pasión, ¿verdad? Y entonces, la primera parte son 7 signos, la segunda son largos discursos. Entonces, tenemos que darnos cuenta de esas elaboraciones, porque el trabajo de la samaritana es algo que hay que poner en práctica en todo, pero para hacerlo de una manera fácil, este va a ser el ejemplo, pero se tiene que poner en práctica en todos los signos. Entonces, antes de que les comparta las diapositivas, que son estas que va a ir dando el proceso, el croquis del proceso histórico. Entonces quiero compartirles el Word que yo escribí para que ustedes se den cuenta cómo sí encontramos una conducción del relato. Y eso lo tienen en la tarea que les vuelvo a dejar esto mismo, pero ya hoy explicándolo, porque la idea era que ustedes lo vieran desde su propia experiencia sin ninguna explicación. Y ahora es la explicación para que ustedes lo vuelvan a leer y entonces ya encuentren lo que hoy vamos a trabajar en la sesión de hoy. Entonces, fíjense pues, en primer lugar,
cómo empieza primero en el croquis, que les voy a presentar en la diapositiva, se habla de que durante un tiempo la tradición fue oral. ¿Qué quiere decir? No había nada escrito. La semana pasada les enseñé en el mapita qué comunidades eran y en qué parte de Palestina estaban ubicadas las comunidades de Juan. Y estaban en la parte norte, si ustedes se recuerdan, la parte de Siria, Fenicia, era esa parte, ¿verdad? Y entonces vimos el tema de la samaritana y dijimos hace 8 días que la redacción del Evangelio de Juan tuvo varios procesos, 4 procesos, que son los que más o menos el estudio literario ha ubicado. Y según el estudio que se ha hecho, pues vean ustedes cómo sería la tradición oral que se transmitía. Entonces, fíjense bien, empieza en el versículo 5. Llega pues Jesús a una ciudad. ¿Me manda? Ok. Vea pues, entonces, llega pues Jesús a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca del campo que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí la fuente de Jacob. Jesús, pues, cansado de la caminata, estaba sentado sobre la fuente. Era como la hora sexta. Se fijan que aquí empecé versículo 5 y versículo 6 del Evangelio de San Juan. El versículo 7, llega una mujer de Samaria a sacar agua. Le dice Jesús, dame de beber. Le dice pues la mujer samaritana, ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, siendo una mujer samaritana? Fíjense que me salté el versículo 8 y del 9 me paso al 16. Le dice Jesús, vete, llama a tu marido y ven acá. Contestó la mujer y le dijo, no tengo marido. Le dice Jesús, bien dijiste, no tengo marido. Pues, fíjense, aquí ya voy, se fijan ustedes anteriormente, aquí, me pasé del versículo 9 al versículo 16, le dice Jesús, vete, llama a tu marido y ven acá. El 17, contestó la mujer y le dijo, no tengo marido. Le dice Jesús, bien dijiste, no tengo marido. El 18, pues tuviste 5 maridos y quien ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho verdad, le dice la mujer. Señor, veo que tú eres profeta, es el versículo 19. Del 19 me paso al 28. Dejó pues su cántaro la mujer y se marchó a la ciudad y dice a la gente, venid, ved a un hombre que me dijo todo cuanto hice. ¿No será ese acaso el Mesías? Salieron de la ciudad y fueron hacia él. Fíjense, del 29 al 30 me paso luego hasta el 40. Cuando pues llegaron a él los samaritanos, le rogaban que permaneciera con ellos y permaneció ahí 2 días. Y el 41, donde termina, y muchos creyeron por su palabra. Vea, aquí, en esta parte, la mujer dejó el cántaro, se marchó a la ciudad y le fue a decir a la gente, y le dice a la gente, venid, ved a un hombre que me dijo todo cuanto hice. Ahí lleva hasta el versículo 29. ¿No será este acaso el Mesías? Luego el 30, salieron de la ciudad y fueron hacia él. ¿Quién? La gente a la que le dijo la samaritana que fueran, ¿verdad? Los invitó. Y del 30 se pasa al 40.
Y llegaron a él los samaritanos, le rogaban que permanecieran con ellos y permaneció ahí 2 días. Y muchos creyeron por su palabra. ¿Por qué palabra? ¿Por la de la samaritana o por la palabra de Jesús? Bueno, si Jesús se quedó ahí, primero fueron y creyeron a la samaritana, fueron a ver, pero luego creyeron por la palabra de Jesús. Ahora, la pregunta es esta. ¿Ustedes le encuentran el hilo a ese relato? ¿Le encuentran la continuidad, la coherencia? Yo sí lo hallé Lo encuentran. y sí lo encontré. Ok. Porque, Y según usted, en esta coherencia así, seguidita, quitando unos versículos, poniendo, acuérdense que estamos estudiando ajá, el proceso de elaboración que tuvo. ajá, pero está bonito un capítulo